Aquí estamos de regreso ya en la mesa de análisis de esta tercera emisión de Línea Directa. Y bueno, pues ya casi viernes. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches para el auditorio y por supuesto buenas noches para los compañeros. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, compañeros de la mesa, Víctor, amigo de la producción. Y hello, estimada audiencia, que hoy jueves, que no caigan en la tentación, nos escuchan. Saludos. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, amigo Víctor Torres. Estamos listos para empezar con el tema de esta tarde. Pues sí, vamos al tema y no lo habíamos tocado como seguimiento este asunto que sigue dando de qué hablar porque se informó que se habían librado 4 órdenes de aprehensión más por parte de la Fiscalía. Se había dicho que iban contra el titular del Instituto Nacional de Migración por la muerte de estos 40 migrantes que, como ustedes saben, en Ciudad Juárez murieron en un incendio, encerrados. Hoy se confirmó, el diario de Ciudad Juárez lo publicó hoy, que fueron detenidos 2 funcionarios de migración. Yo desconozco cuántos habrá detenidos, habrá que revisar ese dato, pero... Eran como 7. Sí había varios, no sé si son estos 2 más 9. de 7, Son serían 9 9, ¿no? total. Pues ahí está, Sí. 7 más 2. Son 2 hoy, entonces serían 9 los detenidos. ¿Quiénes son los que deberían responder? Porque pareciera que no van contra el director del Instituto Nacional de Migración cuando todo el mundo pensaba que la Fiscalía General de la República ya tenía una orden de aprehensión en contra de este funcionario, al que también han señalado está siendo protegido por el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Partiendo de la mesa, terrible tragedia, Sí, mira, y pues no puede quedar impune, ¿no? En un recuento rápido, ¿no? 40 migrantes que murieron ahí de una forma que difícilmente se puede contar en estos micrófonos, pero que sabemos pues cómo se dieron las cosas. Hay 9 detenidos, entre ellos también un migrante al cual acusan de haber sido el que prendió el fuego. Sí. El que prendió el fuego que causó la muerte de todos. Poco se habla o poco se ha dicho de parte de la autoridad que ellos estaban protestando precisamente porque no habían comido, porque no les habían dado agua y porque estaban en unas condiciones que no se tiene ni a un animal, Víctor, ¿no? Encerrados completamente, hacinados en una cárcel, cosa que no debe ser, porque los migrantes no son delincuentes, ya lo hemos dicho en esta mesa. Y bueno, pasó la tragedia que pasó. Y cuando empiezan las investigaciones, aparentemente la Fiscalía General de la República dice que Garduño ha incurrido en un patrón reiterado de irresponsabilidades y de omisiones al frente del Instituto Nacional de Migración. Cuando saca el comunicado la Fiscalía General de la República, se entiende que van con todo y que van contra él, ¿no? Porque dicen, no nada más por el caso, hay investigación no nada más por el caso sucedido en Ciudad Juárez, sino también por un caso sucedido en Tenosique, Tabasco, donde también hubo 14 lesionados y lamentablemente una persona muerta. Aparentemente, la Fiscalía comenzó con andar de caballo, pero ahorita ya va en paso de burro. Juan, vamos contigo. ¿Dónde está ahorita el señor Francisco Garduño? Trabajando en el gobierno federal. Garduño. Perdón, Garduño, sí. ¿Qué dice el presidente? Que hay que esperar. Que hay que esperar las investigaciones de la Fiscalía. Y le dijeron, pero está acusado por la Fiscalía. Pues hay que esperar. El problema es ¿a qué hay que esperar? Porque el señor Francisco Garduño sigue ahí. ¿Qué tantos compadrazgos, amiguismos tendrá con el presidente de la República para que ponga Andrés Manuel López Obrador toda su confianza en este funcionario? Desconozco. El presidente dice que hay que esperar que la Fiscalía termine sus investigaciones. Yo pregunto, ¿él esperó a que la Fiscalía terminara las investigaciones de Ayotzinapa para pedir la renuncia de funcionarios? Él esperó a que terminaran las investigaciones de las fiscalías estatales y locales para pedir que renunciaran o fueran llevados a juicio funcionarios del gobierno federal y estatal en Sonora por el caso de la guardería ABC. Él esperó que la fiscalía terminara sus investigaciones cuando había también migrantes fallecidos en los gobiernos de Calderón, Fox y Peña Nieto, el licenciado Peña Nieto, como le dice él. ¿Él esperó o no esperó? Él quería ya que hubiera al menos separado de sus cargos a esos políticos del antiguo régimen. Este régimen es igual que los anteriores. Va a cuidar a los suyos, los va a cuidar, los va a proteger, porque no es posible que ante un anuncio de la Fiscalía que van a acusar al director del Instituto Nacional de Migración, hasta el día de hoy sigue ejerciendo en el cargo y con el apoyo total del presidente, aunque el presidente diga que no defiende a nadie. No los defiende, Bueno, pero al menos los deja en el puesto, ¿no? eso es. Vamos contigo, Armando.
Bueno, pues ya la Fiscalía General de la República ya tiene señalados como culpables de la muerte de los 40 migrantes fallecidos en Ciudad Juárez a 3 funcionarios del Instituto Nacional de Migración, entre ellos 5 vigilantes privados, o sea, pertenecientes a la empresa que tenía a su cargo este centro, este centro llamado Estación de Resguardo de Migrantes, que no era más que una vulgar y vil cárcel. Y además de estos 5 vigilantes, son 8, un migrante venezolano de nombre Jason, que es el que está acusado de homicidio por acción, o sea, ser el autor material del incendio. El delito que son acusados los 8 funcionarios es homicidio doloso y lesiones, mientras que Jason, el autor intelectual, está acusado de material, digo, de homicidio, pues, doloso. Y aquí lo interesante es que, como dicen, el titular de Migración Nacional no está haciendo ni siquiera llamado, no está dentro de los acusados, tampoco está el titular de Inmigración en el estado de Chihuahua, el almirante Salvador González Guerrero, no ha sido sentado en el banquillo de los acusados, ni ha sido citado a declarar como responsable de esta tragedia. Él también tiene mucho por qué responder en esta situación. Estamos hablando de una tragedia que trascendió a través de los medios a nivel no solo nacional, sino internacional. Estamos entre los ojos del mundo viendo la forma inhumana en que se trata a los migrantes. Es un tema bastante delicado que yo creo que merece ser atendido por las autoridades de todos los niveles y deslindar responsabilidades. Jesús. Pues le van a revocar el permiso al grupo de seguridad privada que están marcando. Viene el nombre de la empresa en las investigaciones, lo omito. Pero bueno, esta empresa tuvo pagos por 165 millones de pesos en el 2022 y estos servicios de seguridad que ofrecía de seguridad privada pues no son propios del estado de Chihuahua, parece que tienen por ahí otros negocios. Pero bueno, más allá de esto, lo que nos pone a pensar es que bueno, se van a endurecer contra este migrante que pues le van a cargar los 40 muertitos, ¿no? A este migrante le van a echar la culpa de todo, como si el sistema de seguridad, el sistema de retención o detención de los migrantes en México culminara con eso, con él en la cárcel. Yo creo que este titular, Garduño, tendría que estar fuera para que la investigación pudiera ser objetiva, ¿no? Sí. ¿Qué tanto puedes tapar? ¿Qué tanto puedes manipular? ¿Qué tanto puedes lavar? ¿O qué tanto puedes limpiar, entre comillas, desde la función pública, estando ahí en el cargo? Si de verdad quisieran entrar a fondo, lo primero que tendrían que haber pedido fue la destitución mientras se da un proceso de investigación exhaustiva y real, y yo creo que aquí el presidente lo está superando la tragedia. Y lo supera la tragedia, Víctor, porque poco a poco pensaban que esto iba a venir a morirse, como un tema de esos de los que pasan y bueno, pues ya luego se olvidan, como se olvidó la tragedia migrante de lo sucedido en Chiapas con el tráiler que se volcó y metro, otros más, el ¿no? metro. Este en particular, lejos de morirse, se prende y se prende más, porque entre más investigan, los migrantes siguen ahí, los migrantes siguen con muchas complicaciones, y no nada más es Ciudad Juárez, Víctor, es prácticamente todas las ciudades de paso tienen una crisis profunda en el tema de migración. Tijuana y las que quieras mencionar de la frontera norte tienen un grave problema de asentamiento migrante. Eso es. Bueno, el presidente López Obrador le pidió a la Fiscalía General de la República que no haya impunidad en este caso. Pero lo que sí se le está cuestionando, como ya se comentaba aquí, es por qué no le ha solicitado la renuncia al director del Instituto Nacional de Migración para que, como decías, Jesús, pues la investigación se lleve a cabo sin ningún obstáculo, porque evidentemente desde el cargo de director puede manipular la investigación. De alguna forma, sí, impedir que la investigación llegue hasta su oficina, porque de alguna manera tiene una responsabilidad que enfrentar, aunque no directamente, sí hay responsabilidades en los guardias que estaban al frente, los que estaban bajo la digamos administración de este centro, como dices, una cárcel vilmente una cárcel, y también por supuesto del migrante que prendió fuego, ¿no? O sea, todos de alguna forma tienen cierta responsabilidad. 9 arrestados, sin embargo, el director del Instituto Nacional de Migración sigue
en el cargo. Y eso no es todo. La auditoría y la propia fiscalía ya dijeron que esta empresa de seguridad estaba contratada por el doble de precio que contratan otras y con contratos sin licitación. Eso, de entrada, ya tendría un elemento para separarlo del cargo, y esa es responsabilidad de él. Él firma los contratitos. Él debe haber estado, en estos momentos tendría que estar separado del cargo, y lo acusan exactamente por el mismo delito que acusaban a la señora Robles, Rosario Robles. El mismo delito, uso indebido de la función pública. La señora Rosario Robles se chutó 4 años en la cárcel por ese delito. Y hoy, sin ser sentenciada, solamente por el proceso, no le demostraron culpabilidad. Creo que ya la declararon inocente hace unas semanas, o detuvieron el proceso, no me acuerdo, pero nada más por llevar el proceso se la aventó 4 años en la cárcel. Y este señor Garduño ni siquiera le han quitado el cargo. Pero bueno, ya se acabó la corrupción, ya no hay. Y para terminar con esta parte de la corrupción en la 4T sigue, y sigue vigente en México como era antes. La única diferencia es que hoy los cacharon. Por eso sabemos que hay corrupción ahí. No, pero también hay otra gran diferencia. Sí se está actuando. O sea, hay 9 detenidos. No hay que cerrar los ojos. También se actuó en contra. También se actuó cuando agarraron a Rosario Robles. También ya venía una investigación desde antes con la estafa maestra. También abrieron investigaciones. Claro, se está actuando porque los cacharon, pero la corrupción existía. Bueno, pues, los cacharon. Sí. A ver, si no pasa, nomás voy a decirlo, si no pasa el incendio, esa compañía seguiría trabajando en la 4T sin problema alguno. Como seguramente debe haber 15, 20 o 30 compañías haciendo lo mismo en este momento, pero como no ha habido una desgracia... No sabemos eso. Eso no lo sabemos, no tenemos evidencia. La pregunta ¿es la única empresa de toda la 4T que tenía esa... No lo sé, ¿tú lo sabes? Yo apostaría mi casa que no es la única. Que no es la única. A ver, Armando, vamos contigo. Aquí lo interesante es que esta estación migratoria, en la realidad, estaba operando como una especie de cárcel. Se habla de una estación migratoria en donde se va a mantener en buen estado, con un trato humano, a los migrantes que de manera irregular tratan de pasar la frontera hacia Estados Unidos o son detenidos por algún detalle ahí en la frontera. En este caso en Ciudad Juárez. Pero fue una verdadera cárcel. Por eso es que protestaron y por eso quemaron esta colchoneta que se incendió, que finalmente provocó la muerte de los 40. Te aseguro que jamás pensó en ocasionar ese incendio este migrante venezolano. Ahí lo más extraño del tema es que había personal y no apareció la llave del candado. ¿Sabes que acaba de aparecer la llave? Estaba en un cajón de un escritorio de uno de los funcionarios. Ya apareció la llave a través de las indagatorias. No, pues qué bueno que ya apareció la llave. Sí, a muy buen tiempo, por supuesto, a muy buen tiempo. Pero la pregunta que todos nos hacemos en esa estación, nadie sabía acaso de cómo estaba operando en qué condiciones infrahumanas estaba operando esa estación. ¿Quién supervisaba a los trabajadores administrativos y a los vigilantes de esa estación? ¿Qué autoridad? Y los representantes de los derechos humanos de Chihuahua y del país, ¿dónde estaban? ¿Qué no se supone que en esos casos, en esas instancias, están vigilando? Rápido, 20 segundos. Sí. Aquí está la cifra: 2,000 contratos de licitación directa solamente en 2023. Bien, vamos a ir a una pausa en radio. De acuerdo. Sí. Ahorita seguimos con ese tema. Vamos a la pausa en radio, nos quedamos sin comerciales. En redes sociales, ¿quiénes deben de ir a la cárcel por la muerte de los 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua? ¿Quiénes? ¿Se debe llevar ante un juez al director del Instituto de Migración? Esas son las preguntas. Y bueno, pues estamos esperando acá también los comentarios de la audiencia. Ahorita regresamos con esto en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Línea Directa, información de verdad. Bueno, porque pues yo creo que aquí en este caso, Jesús, pues no solo hay responsables directos, sino también quienes estaban a cargo de ese centro por ser objetivos, pues son los directamente responsables. Como decía Armando, no encontraban la llave, pero no le dio la impresión en el video de que estuvieran buscando la llave. No, salieron de estampida, nadie la buscó. Lo que querían era salir y había un desinterés. Ustedes ven el video que van y vienen como si nada, y allá el incendio. Cuando tienes un lugar donde concentras personas
debe haber mínimo un protocolo de protección civil. Claro. Por todos lados. Sí. Máxime cuando Ruta hay de escape. máximo cuando hay un tema de pues personas que están ahí pues privadas de su libertad, porque ellos no pueden moverse desde ahí, ¿no? Entonces, eso no lo tenían. Y no tenían tampoco extintores por lo visto, y los que habían no servían. Y te pones a hacer una lista de cosas que faltaron, y bueno, lo de la llave termina siendo lo de menos, pues, ¿no? Porque de verdad ni siquiera tuvieron la mínima Pues era la llave de la vida, que eso no era lo de menos, era la llave de la vida. tenían ni la mínima intención de ayudarlos. O sea, jamás pensaron en echarles la mano y ver cómo lo apagaban entre todos el incendio. Es más, hasta horas después lograron tumbar una pared por atrás para poder sacar pues ya los cuerpos, lamentablemente, y algunos que pudieron salvarse. El tema, Víctor, sin duda nos lleva a la reflexión de esto que está sucediendo en Ciudad Juárez. No es diferente a lo que sucede en otras ciudades, y lo más complicado de todo es que cuando da la respuesta el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación y la oficina de Marcelo Ebrard, y dicen, vamos a ayudar a repatriar los cuerpos, vamos a mandarlos lo más rápido posible a sus lugares de origen. O sea, como si fuera el premio, ¿no? Como si fuera, como si fuera aquello lo más grande. Es decir, jamás ofrecieron justicia, jamás dijeron que iban a llegar al fondo de las investigaciones. No, vamos a regresar los cuerpos allá a los países de origen donde tenemos. Juan. Pregunta, no sé, a lo mejor sí fueron. ¿El señor Marcelo Ebrard y el señor Adán Augusto se pararon por Ciudad Juárez? Son preguntas, no sé, a lo mejor fueron, no me di cuenta. Ninguno dio la cara, solamente sacaron... No sabemos. Sí. A ver, no fueron, pues no, a ver, hay notas periodísticas que dicen que los señores Adán Augusto y Marcelo Ebrard fueron a Ciudad Juárez, se reunieron con migrantes. No hay notas, los propios migrantes están diciendo que no fueron. Pues es que si en ese caso, pues no hagamos nada, no opinemos. No fueron con los familiares. ¿Dices? No fueron, no se sentaron con ellos, no estuvieron con ellos, no dieron la cara a los que deben de darle a las víctimas, a la prensa y a todo mundo, eso es otro rollo. A ellos no se las dieron. Es donde debieron haber estado, no como dice Jesús, andarles diciendo, pero es que ya vamos a repatriar los cuerpos. Los señores... Gratis, sí, porque son magnánimos aparte, ¿no? No tuvieron la interés de pararse con las víctimas, ni el señor Adán Augusto, ni el señor Marcelo Ebrard, que se están echando la bolita. Hasta el día de hoy, no sabemos de quién es responsabilidad. Hasta el día de hoy ninguno ha dicho, es de acá, ¿no? Ninguno de los dos. Es que si buscamos culpables desde las cúpulas, pues tendríamos que irnos al presidente. Se tienen que buscar culpables. Yo creo que se delegan, para eso son las estructuras de gobierno. Entonces, ¿quién es de los dos? ¿Cómo dices? ¿Quién es de los dos los que debe ser el responsable? Oye, Ellos son responsables directos, pero se va delegando, hay delegaciones estatales, delegación de migración nacional, delegados estatales de migración. pero quemaron a Murillo Karam. Y ¿Cómo? también en ese orden de responsabilidad. ¿A Murillo estaba Karam también, no? pues. Estaba de manera directa implicado. Por eso, ¿Y y ahora. acá? ¿Y acá no? También. No, te estoy hablando de las corresponsabilidades que existen en Por el eso, organigrama de gobierno. ¿En el organigrama de quién depende? Acá si a mí me dicen, ¿a quién debemos castigar? Yo me voy a las personas. Claro que hay corresponsabilidad política, administrativa de los altos mandos, pero ¿quiénes estaban responsables? Desde partiendo del delegado estatal al director de ese Está bien, pero centro, la parte del organigrama, y ¿quién? y los guardias y funcionarios que estaban ahí encargados. Sí, pero el organigrama, ¿quién? Ahí vamos. Aquí estamos de regreso de la pausa en radio. Estábamos acá en redes sociales. Fuerte la polémica, la discusión. Algunos comentarios. Gilberto Espinosa dice, el que estaba hablando ahorita... Yo mero. Sí. ¿Por qué crees Yo que eres mero, tú? dice. Porque me lo hagan a mí. Dice Juan todo yo. Es prianista, dice. No, soy mexicano. Es prianista, dice. A ver, bueno, pues dice, Soy mexicano. sigue dolido, por eso le echa a la 4T. Yo le voy a decir. Ah, sí eres tú porque tú dijiste que apostabas la casa. A ver, ¿verdad? y aquí están, lo acabo de decir, 2.500 contratos. A ver, no me importa si gobierna Morena, no me importa si gobierna el PRI, no me importa si gobierna el PAN. Defender un gobierno que no está dando la cara por 40 fallecidos, nada más por andar defendiendo políticos, eso es miserable. No andar queriendo que la política vaya por delante antes de exigir justicia. Bien. Y que vayan a la cárcel los de la guardería, Bien. los del PRI, los del PAN y todo el mundo. Okay. Igual que los de la 4. Néstor Vega, la corrupción y nepotismo sigue igual que antes, dice, y a veces peor. Bueno, dice peor, pero bueno. Solo Peor los es peor que fanáticos adoctrinados y los zurdos comunistas no lo ven
¿Qué pasó? Yo soy zurdo, no soy comunista. ¿Qué pasó? ¿Qué trae contra los zurdos? Acá dice Carmen Alicia Robles, iba contigo, Jesús. ¿Se puede considerar intencional por el gran volumen de inmigrantes que han llegado a México? Esta situación que está, se puede considerar intencional, dice, por la gran cantidad de inmigrantes que han llegado a nuestro país. A ver, o sea, y que seguirán llegando. Que son tantos que haya sido intencional el incendio, ¿no? El incendio lo provocó uno de los migrantes que estaban encerrados, desesperados. Así lo hacen en muchas ocasiones, queman colchones en las cárceles para llamar la atención de las autoridades, pero ahora no hubo alguien que les abriera la puerta para salvarlos de la muerte. Estoy leyendo acá que la Fiscalía General de la República ya obtuvo orden de aprehensión contra el titular o el delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, Antonio González Guerrero, y que también hay una orden de presentación contra Francisco Garduño. Es decir, ya existe el interés de mandar o de citar a Francisco Garduño, pero como decimos, o sea, pero él sigue en el cargo, tiene la posibilidad de hacer lo que quiera en ese instituto que es de él, porque sí lo maneja. Y otra cosa bien importante es que ya el presidente anunció que va a haber cambios, va a desaparecer el Instituto Nacional de Migración, van a hacer cambios estructurales y ahora sí, a lo mejor se ponen de acuerdo si va a depender de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como está actualmente de facto, o institucionalmente funcionando en la Secretaría de Gobernación, porque por lo visto es algo que no está claro, que nadie quiere asumir esta responsabilidad. Las viudas siguen llorando los muertos, los migrantes siguen llegando, los migrantes siguen siendo detenidos, y bueno, pues parece que esta situación no va a terminar aquí, desafortunadamente. Eso es Juan. El gobierno de El Salvador ya se manifestó y dijo fue un crimen de Estado. Así lo dijo el gobierno de El Salvador, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de ese gobierno. El presidente, cuando le preguntaron, contesta, pues vamos a ver. Él no se puso a ver cuando dijo que era un crimen de Estado la de Ayotzinapa, fue el Estado, o cuando lo de la guardería ABC. Hoy un gobierno extranjero está pidiéndole al gobierno mexicano, al Estado mexicano más que el gobierno, que se haga cargo de eso y que castigue a los responsables. En estos momentos, nada. Lo que vemos es, sí, hay gente en la cárcel, claro, pues los de abajo siempre van a terminar pagando. Y repito, y voy a ser enfático en esto, la señora Rosario Robles, por el mismo delito y también con una orden de presentación que no de aprehensión, se aventó 4 años en la cárcel. El señor Garduño sigue en el instituto mandando y haciendo lo que le plazca. Bueno, hasta que la fiscalía decida ir por él, ¿no? ¿Y por qué no lo han sacado políticamente? Bueno, está esperando el presidente, probablemente, bueno, sí. ¿Y por qué? Pues ¿por qué? son decisiones, pues yo no sé, Juan. Yo estoy preguntando. Si yo supiera, fuera asesor de López Obrador. Yo estoy preguntando, ¿por Sí. qué? ¿Cuál es el motivo de defender a un tipo así ahí? ¿Por qué? Pregunto realmente. Armando, vas a la Mira, culpables hay muchos. Y si nos podemos a ver... Responsables, que es diferente. Bueno, culpables y responsables yo los veo muy... Culpables hasta que un juez decida. Que son sí, y responsables sí. Responsables. Implicados. Implicados y gente que tuvo que ver. Dijeron ahorita que es lo de menos la llave. No es lo de menos. Para mí tiene dos connotaciones. O era la llave de la muerte o era la llave de la vida. Ahí estaba esa llave. ¿Por qué salieron y la dejaron? Sin duda alguna que alguien sabía dónde estaba esa llave. Porque habían... la abren y entran detenidos y salen. Por supuesto que ahí estaba. Nadie ha volteado tampoco a ver hacia el propietario o el concesionario de esta empresa encargada de esa estación de migración. Nadie ha volteado, todos estamos volteando a ver los funcionarios, aquí está el funcionario, el guardia este venezolano que incendió la colchoneta y que provocó todo el desastre. Pero para mí es un gran responsable el director o propietario, o los propietarios, si es un conglomerado empresarial, que operaban en ese centro, porque se manejaban millones de pesos ahí. Entonces, que respondan también. Nadie ha volteado a verlos. Que no estamos volteando a ver hasta a Dan Augusto, el secretario de Gobernación, a Marcelo Ebrard en su calidad de Relaciones Exteriores, y estamos viendo a los funcionarios. Por supuesto que hay responsabilidad en todos, corresponsabilidad y responsabilidad directa. Pero ahí yo creo que tienen mucho que responder los propietarios de esa empresa. Pues hoy fueron detenidos dos funcionarios más. Estaban revisando precisamente el diario de Ciudad Juárez, que están ahí muy atentos a este caso.
y pues efectivamente serían ya 8 o 9, ¿no? Los detenidos. 9, sí. Vamos a esperar. Yo creo que sí van por el director del Instituto Nacional de Sí. Migración. No podría quedarse No fuera. puede quedar fuera. Sí, para cerrar la mesa, y adelantamos, mañana vamos a hablar del caso Caso feo también. de terrible tragedia de esta niña que fue encontrada muerta en un dren de Juan José Ríos, y que esta tarde fue detenida la madre de la menor, una trabajadora de origen tarahumara, que ya confesó el crimen. En una entrevista exclusiva, Línea Directa, la fiscal general dio algunos detalles, no todos. Está muy triste además este caso. Y mañana hablaremos, si les parece, sobre esto, ¿no? duro. Vamos a hablar, pues Muy duro, se muy está duro. cuestionando ahí el trabajo de la fiscalía. Ya iremos un poquito más a fondo en la primera emisión de este. Ya será viernes. Jesús, cerramos. Víctor, yo me quedo con estas hermosas palabras. La gente trabajará desde donde nació, cerca de sus familiares, su entorno, sus costumbres y cultura. Nadie por necesidad, para mitigar su hambre y pobreza, se verá obligado a abandonar su patria, decía Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato. Hoy los números dicen exactamente lo contrario. Al menos por justicia tendría que hacerle voz a sus propias palabras. Nos vamos por tiempo con esto. Armando, ¿querías Sí, comentar? quería 30 segundos ya, sí, nos rápidamente vamos, un sí. sueño que expresó el presidente cuando inició su gobierno. Dijo que él tenía un sueño que quería convertir en realidad. Quiero que llegue el día, dijo, va a llegar el día en que los mexicanos no tendrán que ir a trabajar a los Estados Unidos porque van a tener trabajo y van a ser felices en el lugar donde nacieron. No se ha conformado No, y no es fácil. ese sueño, está muy difícil. No es fácil. Pero Ojalá. bueno, es un sueño del presidente de la República. Pues ojalá que algún día lo veamos, ¿verdad? Que lo podamos ver. Nos vamos con esto. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Armando. Adiós, Muchas adiós, gracias. adiós. Gracias a toda la producción en todo el estado y gracias a usted por su compañía. Lo esperamos mañana. Ya será viernes 14 de abril. Mañana en punto de las 6 de la mañana en la primera emisión de Línea Directa. Información de verdad. Línea Directa, información de verdad. Línea directa.